Buenas tardes, profesora. Para iniciar debemos situarnos entre los años 1930 y 1990, un periodo en el que Perú atravesó profundas transformaciones sociales y políticas. Sin duda, uno de los hitos más cruciales en esta época ocurrió en el año 1969, cuando el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado promulgó la ley de la reforma agraria, bajo el célebre lema: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Este proceso tenía como meta principal erradicar el viejo sistema de haciendas y redistribuir las tierras agrícolas de todo el país. Frente a este hecho histórico, como grupo hemos planteado la siguiente postura. Consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa con su totalidad. Si bien es cierto, tuvo un impacto social de dignificación que el campesino esperaba hace mucho tiempo, y su ejecución política y económica generó graves deficiencias estructurales. Estas fallas no solo retrasaron el desarrollo del agroperuano, sino que son impactos que siguen sintiendo en el Perú hoy en día. Para profundizar en los argumentos económicos y políticos que sustentan nuestra postura, le cedo la palabra a mi compañera para que iniciara el desarrollo de la exposición. Buenos días con todos, muchas gracias por el pase, compañera. En este caso vamos a hablar lo que es el desarrollo. Dentro de ello tenemos el aspecto político y como argumento hemos considerado que desde la perspectiva política la reforma agraria se utilizó como una herramienta de legitimación para un régimen dictatorial. Estamos hablando del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Se rompió el orden constitucional y se centralizó el poder estatal. Al expropiar las tierras de manera forzosa, el gobierno eliminó a la élite terrateniente, en este caso la oligarquía, para no democratizar el poder real, sino para que el Estado asumiera el control absoluto a través de cooperativas fuertemente dirigidas por militares. Y bueno, ¿qué consecuencias trajo esto? Es que generó un ambiente de autoritarismo y falta de libertades hacia los civiles que polarizó el país. A continuación, le doy paso a mi compañero Mateo, que va a hablar sobre el aspecto económico. Bueno, habiendo analizado el panorama político, es fundamental pasar al impacto económico, donde la reforma agraria resultó en un retroceso técnico y productivo drástico para el país. Y esto se debió a que la parcelación excesiva de las tierras y la creación de megacooperativas mal gestionadas como las cooperativas agrarias de producción y las sociedades agrícolas de interés social destruyeran las economías de escala de las haciendas más eficientes. Además de que al campesinado se le transfirió la propiedad del suelo, pero de una manera incompleta, ya que no se les proveyó de tecnología, de capital financiero ni la capacitación técnica indispensable para que puedan administrar sus empresas agrícolas. Y como eso de resultado, la producción nacional cayó en picada, así provocando que el Perú pasara de ser un exportador de alimentos a depender críticamente de las importaciones, sumergiéndolo al sector rural en una severa crisis económica que precisamente daría pie a las repercusiones sociales, en el cual mi siguiente compañera va a detallar. En el gobierno de Juan Velasco Alvarado, en el año 1969, hubieron muchos cambios sociales dentro del Estado y para todas las personas de la sociedad. Bueno, uno de los aspectos sociales más importantes que hubo fue la gran iniciativa por parte de este gobierno al crear una reforma agraria, la cual iniciaba de que el Estado expropiaba prácticamente a los hacendados sus haciendas y se las entregaba a sus servidores. Esto fue una gran iniciativa por parte del Estado. Sin embargo, como todo, tuvo su lado positivo y su lado negativo. Fue una gran iniciativa por parte del gobierno, porque se estaban generando cambios revolucionarios que prácticamente direccionaban no a la desigualdad. Sin embargo, muchas de estas personas no estaban preparados para estos cambios que iban a surgir mediante la reforma agraria. Estas haciendas fueron entregadas a los servidores de los hacendados. No fue entregada en tierras,
sino que fue entregado en cooperativas. Pero las personas de este entonces no estaban preparadas, no tenían esa capacidad financiera y administrativa para poder darle un buen uso. Así que esto tuvo una buena iniciativa, pero falló un poco. Por otro lado, se ve la participación activa del Estado en la educación, en la economía, queriendo mejorar el entorno, el bienestar social para poder darle algo positivo a la sociedad. Y tratando de querer dejar la desigualdad de lado. Por otro lado, tenemos que en este gobierno también otro aspecto social es que, por ejemplo, se da el reconocimiento a aquellas personas que eran conocidos como indios, se les da un nombre que se les llama campesinos, porque prácticamente promovieron esto, ya que era como un poco discriminatorio decirle indios a las personas que eran campesinos. Y bueno, con eso también, también otro aspecto social importante es, por ejemplo, la educación, que se permitió una educación más exclusiva y que esta educación pudiera llegar más a todos los entornos, prácticamente a los rurales. Hoy por hoy conocemos el Perú profundo, que es prácticamente una parte del Perú, que es donde están las personas olvidadas, marginadas, porque el Perú de hoy actualmente, o sea, existen bastantes leyes o normas. Sin embargo, prácticamente actualmente la realidad es muy diferente. Pero en este entonces, en este gobierno de Juan Velasco Alvarado, se intentó hacer que toda la población pudiera participar dentro de este gobierno, que las personas que, por ejemplo, como hoy conocemos del Perú profundo, no sean olvidadas, sino que sean reconocidas y que también sean protegidas por el Estado peruano, y que no exista la desigualdad o la división de clases sociales. Un aspecto social también es que el Estado no quería ser ni capitalista ni socialista, sino que buscaba ser un Estado corporativista, un Estado que todos los bienes, por ejemplo, que hoy conocemos, por ejemplo, en la Constitución, en el artículo 74 actualmente, en la Constitución de 1993, se dice que los bienes del Estado son públicos, son para que todas las personas los disfruten y gocen de ellos. Por otra parte, dice que el Estado lo puede ceder a particulares mediante concesiones. Entonces, vemos que en esta Constitución el Estado puede cederlo a particulares o a empresas en concesiones. Sin embargo, en ese tiempo se intentaba, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se intentaba de que todos los bienes no estén en manos de particulares o de empresas, sino que el Estado tenga el control de todo esto y que se permita la menos importación y que se permita más la exportación, porque el Perú, que es un país grande, muy rico en diversas cosas, por ejemplo en recursos naturales o en frutos o en aspectos también de agricultura, porque un país tan rico debería tener que exportar, tendría que explotar prácticamente y llevarse todos estos recursos tan bonitos y bellos que tiene el Perú, cuando el Perú también puede explotarlos acá y podría tener una mayor rentabilidad y así podría ayudar más a la sociedad peruana. Bueno, estos son los aspectos más importantes del gobierno de Juan Velasco Alvarado de 1969. Aspectos sociales que realmente tuvieron una buena iniciativa, pero que a veces los cambios no se pueden hacer repentinos de la noche a la mañana, porque los cambios cuestan, pero a veces valen la pena.
En conclusión, la reforma agraria de 1969 fue un proceso de quiebre histórico con luces y sombras. Políticamente debilitó las instituciones democráticas, económicamente descapitalizó el agro y socialmente liberó al campesino del yugo del patrón, pero lo dejó desamparado ante la pobreza y la falta de oportunidades técnicas. Para entender el Perú de hoy es necesario ver que la actual configuración de nuestras ciudades, gracias a las migraciones y la división política actual, son herencia directa de este periodo. La lección histórica es clara: no basta con transferir la propiedad para generar equidad. La verdadera justicia social requiere una planificación económica, técnica, democrática y sostenible en el tiempo. Muchas gracias.